Word nos ofrece una herramienta para hacer aclaraciones u observaciones sobre alguna parte de nuestro texto. Esas aclaraciones u observaciones suelen identificarse con números en nuestros textos y se pueden ubicar al final de la página o al final del documento. La herramienta que vamos a utilizar para ello entonces va a ser la denominada nota al pie y nota al final, que nos va a permitir entonces establecer justamente una aclaración sobre alguna de las palabras o alguno de los textos que estemos escribiendo. Para ello entonces tenemos que ubicar primero qué palabra o qué parte del texto queremos aclarar. Dentro de mi documento voy a ubicar en este caso donde está escrita la palabra CD y la escrita la palabra DVD. Voy a hacer una aclaración al final de la hoja indicando la capacidad de almacenamiento de estos dispositivos. Entonces, si yo quisiera hacer esa aclaración, me voy a ubicar al final de la palabra, en este caso está entre paréntesis porque aclara que CD es la denominación que se le da a disco compacto, y voy a utilizar la opción referencias, es decir, la cinta referencias, y voy a utilizar la opción insertar nota al pie. Cuando hago un clic en insertar nota al pie, vamos a observar que suceden dos cosas. La primera es que el documento se va a ubicar al final de la hoja de la que estoy trabajando. Y voy a observar que en donde tenía posicionado el puntero aparece un número, en este caso aparece el número 1. Ese número 1 hace referencia justamente al número que me apareció aquí y es donde yo voy a poder escribir. Acá entonces voy a poner CD capacidad de 700 megabytes. De esta forma hago la aclaración respecto al CD. Voy a hacer exactamente lo mismo con el DVD. Me ubico aquí, insertar nota al pie y vamos a observar que apareció un 2. Las notas son correlativas Las notas, como decía recién, son correlativas. A medida que vayamos insertando notas, se van a ir numerando. Si inserto notas en el medio de un documento y ya tenía notas anteriores, se renumeran, es decir que nos despreocupamos de que esa numeración se mantenga correlativa. El mismo Word lo chequea y lo automatiza y lo actualiza de forma automática. En este caso, como les decía recién entonces, insertamos las notas al pie. Si me ubico ahora sobre los números sin ver el final, es decir, si yo voy leyendo el documento y me encuentro con estos números, con el 1 y con el 2, tengo la posibilidad de que al ubicarme encima, Word me identifica que hay una nota al pie insertada y me la muestra en pantalla. Y como podemos observar, lo mismo sucede aquí con el 2. Lo que yo escribí abajo, en este caso, se muestra en pantalla. Esto sucede, por supuesto, únicamente dentro de Word. Si este documento lo exporto a PDF, por ejemplo, eso no me va a suceder, pero sí dentro de lo que es el Word. Y en este caso, como les decía recién, tenemos lo que son las notas al pie, es decir, al final de la misma página en la que está la nota, se inserta la nota. Esto es un espacio que está por encima del pie de página. Si yo hago doble clic para insertar el pie de página, vamos a observar, por ejemplo, si quisiera insertar la numeración de la página, que está por encima. Es decir, que tengo que tener en cuenta que a medida que voy insertando notas, esto me va restando espacio de la página siempre desde abajo hacia arriba. Es decir, las notas al pie siempre se van a ubicar en la parte inferior de la página y van a ir subiendo o van a ir ocupando esos espacios hacia arriba. Por lo tanto, a medida que voy insertando notas al pie, los textos normales, o sea, el cuerpo del texto de mi documento, va a ir pasándose siempre a la página siguiente. La diferencia con la nota al final, en este caso fueron notas al pie, la vamos a ver ahora. Si elimino una nota, en este caso voy a eliminar el 2, cuando lo borro, voy a utilizar la tecla suprimir de mi teclado, automáticamente se borra la nota al pie. Podemos observarlo acá, que se acaba de borrar, y si borro nuevamente el número 1, automáticamente se borró la nota al pie
y el texto que había pasado a la página siguiente vuelve a ocupar el espacio de la primera hoja. Si hago exactamente lo mismo, pero en este caso utilizando la opción de nota al final, que es lo que vamos a ver aquí también, recordemos siempre en referencias, nota al final, vamos a notar que la diferencia es que el texto, ahora voy a escribir de vuelta, cd capacidad de 700 megabytes, se ubicó al final del documento, no al final de la primera hoja. Lo mismo con el DVD, si vuelvo a insertar una nota de DVD, capacidad de 4 GB, vamos a observar que en principio la numeración cambió, ahora no son números sino que son letras de numeración romana, el I, A, I y la 2I, y así sucesivamente, 3, 4, siempre en numeración romana, y por defecto todos los números que insertemos, todas las aclaraciones, se van a ubicar en la última hoja del documento, siempre al final del texto. Esa es la gran diferencia entonces entre las notas al pie y las notas al final. ¿En qué momentos utilizar unas o utilizar otras? Dependiendo del tipo de aclaración que queramos hacer, si son muchas o si son pocas. Generalmente se suele utilizar la nota al pie, por eso incluso el icono o el botón es mucho más grande dentro del grupo de herramientas, pero las notas al final tienen la ventaja de que no me ocupa espacio en el resto de mis hojas, sino que se agrupan todas al final del documento. Va a estar en función la decisión de utilizar una u otra en función de los criterios que establezcamos nosotros. Pero bueno, de esta manera entonces es como podemos insertar notas al pie o notas al final en nuestros documentos.